Primera de Corintios, capítulo 12, versículo primero. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche te pido que nos ministres, nos hables, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo comienza el capítulo 12 estableciéndole lo que era su voluntad. No quiero, su deseo. No quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son herramientas que el Espíritu de Dios pone a disposición de la iglesia para que la iglesia de Cristo sea efectiva en aquello para lo que la iglesia fue llamada y establecida en la tierra. Estos dones son dones del Espíritu. Son dones que los da el Espíritu Santo al cuerpo que es la iglesia. Muchos debates teológicos se han levantado con respecto a la vigencia o no en el tiempo presente de los dones del Espíritu. Recuerde que hay un grupo de teólogos, de exégetas bíblicos, que creen en la cesación de las manifestaciones del Espíritu Santo. Este grupo sostiene de que ya no hay manifestación del Espíritu, porque los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu terminaron con Juan el apóstol. Que con la muerte de Juan finalizaron las manifestaciones de los dones del Espíritu. Este grupo sostiene que lo único que a la iglesia le queda hoy como herramienta es la predicación de la palabra, pero sin ningún tipo de manifestación más que aquella que tiene que ver con el cambio que la gente da por la palabra, la conversión del alma. Nosotros no somos cesacionistas. Nosotros somos, en mi caso, continuistas. Yo soy de los que creo que los dones del Espíritu fueron dados al cuerpo de Cristo, no para un momento específico, sino para todo el desarrollo de la iglesia durante estuviera en la tierra. El Espíritu del Señor Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos.
sería para mí un absurdo de que el Espíritu Santo, cuando llegó, manifestara ciertas cosas y luego las retrajera, se quedara con nosotros, pero ya no la manifiesta. Y en ninguna parte de la Escritura vemos que la manifestación de los dones del Espíritu fueran de exclusividad para los apóstoles, sino que aquí Pablo no le está hablando a los apóstoles, le está hablando a la iglesia de Corintios, le está hablando al cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo Pablo le está diciendo que no quiere que ellos ignoren sobre los dones espirituales y la manifestación del Espíritu Santo. Les dice lo siguiente: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Primero, les dice cuando ustedes eran gentiles. Esta palabra en este momento Pablo la está utilizando para referirse a cuando ellos vivían alejados de las promesas de Dios, vivían alejados del Señor. Dice que los llevaban como se lleva a los ídolos mudos. En otras palabras, ellos eran esclavos de su concupiscencia y de su pecado. Pero ahora no, porque al ellos haber tenido un encuentro con Jesucristo, ahora eran participantes de la bendición del Espíritu Santo. Recuerde que todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El creyente está llamado a tener en su vida manifestado al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo funciona como guía, porque nos conduce a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender las verdades del fundamento cristiano. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que nos hace conocer a Cristo, pero también es el mismo Espíritu Santo el que opera en milagros y manifestaciones de poder en la iglesia, a tal manera que la Biblia dice que Jesús estuvo haciendo milagros porque el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces nos habla de que hubieron milagros que Cristo hizo, aunque no todos. Hubieron milagros que Cristo hizo por la operación del Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, luego de ser bautizado por Juan el Bautista, vino el Espíritu de Dios sobre él y se quedó en él. Luego lo llevó al desierto, donde Cristo dura 40 días siendo tentado por el enemigo. Cuando desciende del desierto, dice la Biblia que vino en el poder del Espíritu Santo. Entonces déjeme explicarle algo. Aquí podemos ver bautismo del Espíritu Santo. Cristo primero es bautizado en agua, segundo es bautizado en Espíritu Santo, y tercero se manifiesta el poder del Espíritu Santo haciendo milagros y haciendo prodigios en la vida de las personas. Ahora bien, veamos lo siguiente. Cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo en su operación en la iglesia, no solamente le dice que los va a guiar a toda la verdad, sino que también le dice: ustedes van a hacer mayores cosas que la que yo he hecho, ustedes van a hacer en mi nombre. Jesús es que lo está diciendo. Si Jesús lo está diciendo, es porque la iglesia iba a ver mayores cosas que la que Jesús vio. Entonces esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo. Eso no lo dice un hombre cualquiera, eso lo dice el mismo Cristo. Amén. Ahora bien, el verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema. Perfecto.
nadie que hable por el Espíritu va a maldecir a Cristo. ¿A quién Pablo le está diciendo eso? Déjenme explicarle lo siguiente, porque para muchos de nosotros quizás esto esté claro, ¿verdad? Pero debemos entender que cuando Pablo estuvo predicando, había mucha infiltración dentro de la iglesia primitiva. Se creían muchas cosas. Y déjenme explicarle esto para que usted lo sepa. Habían grupos dentro de la misma iglesia primitiva que no creían en Jesucristo como hijo de Dios. Creían en Jesucristo como profeta, creían en Jesucristo como alguien que hizo un buen trabajo, pero no lo aceptaban como Mesías. Y esto es importante que usted pueda entenderlo. Por eso Pablo hace tanto énfasis en muchas congregaciones sobre quién era Jesucristo, porque habían habían movimientos dentro de la iglesia que venían en contra de lo que era la persona de Cristo en la vida de esa iglesia naciente. Ahora bien, Pablo está diciendo: el que tiene el Espíritu va a reconocer a Cristo, porque el Espíritu del Señor te lleva a Cristo. Luego el verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Los dones del Espíritu son diversos. Significa que hay una multiplicidad de dones del Espíritu Santo operando en la iglesia. Déjeme explicarle algo. Todo creyente debiera operar aunque fuera en un don. Todo creyente, aunque fuera en un don del Espíritu, debiera operar. Podemos ver que los dones del Espíritu son para provecho del cuerpo. Dice que esas manifestaciones del Espíritu son para provecho. Ahora bien, ¿por qué si los dones del Espíritu están en el cuerpo para ser manifestado, hay mucha gente que pareciera no tener ningún don del Espíritu o no manifestar ningún don del Espíritu? Voy ahora a explicarle por qué. Miren algo. Una de las cosas que pasa con los dones es que los dones se piden, se buscan, se desean, se anhelan. Otra cosa, los dones del Espíritu son ministrados por el Espíritu Santo a gente que el Espíritu Santo entiende que puede usarlos con ese tipo de don. ¿Qué sucede? Esa diversidad de dones que son dados por el Espíritu mismo cumplen también con diferentes maneras y formas dentro de la manifestación de cada uno. ¿Qué quiero especificarle? Vamos a ver. Todos los predicadores, ¿predicamos igual? No. Cuando el Espíritu de Dios usa a alguien, hay cosas que el Espíritu Santo va a usar de ti. Y eso va a tener que ver mucho con tu temperamento, con la forma de tu diseño, con las cosas que tú te atreves a creerle a Dios en medio de una manifestación del Espíritu. Por ejemplo, hay personas que tú la ves sentada en un banco tranquilo. Tú le entregas un micrófono y ellos se transforman. Tú le quitas el micrófono y ellos vuelven a una posición anterior. Y tú dices: wow, ese hermano es muy usado por Dios. Pero cualquiera lo ve ahí y no se da cuenta, porque hay personas que han aprendido a fluir en el Espíritu en un momento X. Pero cuando tú lo ves per se,
Si tú no tienes discernimiento, tú no te das cuenta de lo que ellos portan. Ahora bien, esto también tiene otro tipo de connotación. Ya les dije que los dones del Espíritu la persona tiene que pedirlo, tiene que desearlo, tiene que buscarlo para poderlo manifestar. Les dije que los dones del Espíritu son para provecho, conforme lo vemos en la Biblia. Les dije que hay diversidad de dones, porque también hay diversidad de operaciones. Un mismo don no en todas las personas opera igual. Es más, el don de profecía, un ejemplo, en un hermano funciona de una manera, opera de una manera, y el mismo don en otro hermano funciona y opera de otra manera, porque a cada uno Dios lo usa basándose en la estructura con lo que esa persona está hecha. Por ejemplo, yo soy conocido como un predicador de fuego. Hablo duro, hablo rápido y tengo mi tipo de forma de predicación. La unción no está ligada a tu forma de predicar. Entiéndase eso. En otras palabras, esta noche yo estoy trabajando con ustedes un tema desde una perspectiva más de formación. Estoy tranquilo, estoy llevándolo al paso. Usted va escribiendo, tiene tiempo para escribir, tomar notas de las cosas que les voy diciendo. Pero hay algo que usted sabe y que usted se da cuenta, que la unción está aquí, porque la unción no depende de mi tono de voz para exponer el mensaje, sino que la unción está sin importar si el predicador está hablando fuerte o está hablando bajito, porque la unción no está ligada a mi tono de voz. Una enfermedad no sale de un cuerpo porque se le hable duro. Un demonio no se va de un cuerpo porque se le grite. Entonces vamos entendiendo eso. ¿Qué acontece? En esa diversidad de manifestaciones y de operaciones, hay personas que a veces ellos se creen que no encajan. Hay hermanos que dicen: es que yo no soy predicador, porque es que yo no sé predicar así, a mí eso no me llega. O sea, yo no sé tomar un micrófono y comenzar a hablar duro por el micrófono. Yo no sé vocear, dicen algunos. Déjeme explicarle a usted una cosa. ¿Y cuándo la predicación tiene que ver con vocear? Déjeme explicarle algo. ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo? Yo le estoy predicando, yo le estoy enseñando. El mensaje de Cristo no tiene que ver con la euforia con lo que la gente lo recibe o la euforia con la que se entrega, sino con la profundidad que tiene al estar ligado a la palabra. En otras palabras, el contenido de un mensaje es lo que es importante del mensaje, no la forma en la que se entregó el mensaje. Por eso es que yo a veces le digo a personas: usted no puede descalificarse porque usted no hable fuerte o no hable rápido. Nadie dijo que para ser predicador hay que hablar fuerte o hay que hablar rápido. Para ser predicador lo único que hay que tener es el llamado, la vocación y la entrega para hacerlo. Que el Señor te haya llamado y te haya escogido para eso.
Es más, déjeme explicarle algo. Hay países donde hay iglesias pentecostales que no tienen la euforia del dominicano a la hora de exponer el mensaje, o los cultos. Ellos no son como nosotros y hablan lengua, se sanan enfermos, se libertan gente endemoniada, tienen manifestaciones poderosísimas del Espíritu Santo. Y no solo eso, hay países que no tienen la euforia de nosotros y tienen lo que nosotros no tenemos: congregaciones de 20,000, 25,000, 30,000 miembros, con un hermano que viene a predicar la palabra de manera explicativa, de manera expositiva. ¿Alguien me está entendiendo esto? Mas sin embargo, muchas veces usted ve predicadores, ¿verdad?, voceando mucho, y lo que tienen adelante son 15, 20, 25 personas, y aquel está tranquilo haciendo la obra también que Cristo le mandó a hacer, y está delante de 30,000, de 40,000, de 50,000, porque al final pudiera ser que por estarse hablando muy rápido o muy duro, usted pierde el contenido del mensaje. Y lo importante es que usted se quede con lo que usted le están diciendo, que el mensaje sea claro, que el mensaje sea comprensible. Yo he escuchado predicadores que cuando ellos aceleran, yo mismo me pregunto: ¿y qué es lo que están diciendo? Yo no los entiendo, porque van demasiado rápido y se enredan, y las palabras te la cortan. No te entregan el mensaje. Diga conmigo: a mí hay que entregarme el mensaje. Entonces, luego que dice que hay diversidad de dones, dice también que hay diversidad de ministerios, pero es por el mismo Espíritu. Y hay diversidad de operaciones. Miren una cosa. En todos estos años yo he visto diferentes tipos de predicadores ministrar sanidad divina sobre la gente. Yo he visto a predicadores hacer cosas que uno dice: wow, Dios mío. Por ejemplo, yo he visto predicadores que se quitan los zapatos, le dan un zapatazo en la espalda a alguien y esa persona vomita una enfermedad. ¿A quién vi en eso? Bueno, en una ocasión yo estaba en una campaña y vi al pastor Carlos Vicente Barranco, aquí en Restauración, quitarse el zapato, darle con el zapato en la espalda a una persona, y esa persona comenzar a vomitar un tumor que tenía dentro, que la misma persona luego lo testificó. Entonces uno dice: wow, Dios mío, con un zapato que le dio en la espalda. He visto otros que oran por la gente en el nombre de Jesús, y literalmente luego la gente testifica que el Señor lo sanó. Ese no se cayó, no gritó, no hizo nada, solamente dijo: en el nombre de Jesús recibe tu milagro, recibe tu sanidad. He visto personas reprender demonios a la distancia. El hermano que está: suéltenlo, sí, suéltenlo, en el nombre de Jesús, espíritu te va, y el demonio dejar el cuerpo. He visto otros que van y se meten allá con el demonio, se emborujan con el demonio, ruedan con el demonio, se ensucian con el demonio y al final lo reprenden. Oh, gloria sea al nombre del Señor. El orden de los factores no altera el producto, el asunto es que el diablo se vaya. Pero cada uno tiene una manera, tiene una forma de cómo hacer las cosas, porque hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. En otras palabras, déjeme explicarle algo. Nosotros los humanos somos los que en un momento determinado podríamos hacer diferencia. Mira, ese tiene más autoridad porque lo reprendió desde aquí, el demonio se fue, pero el otro también que fue allá también lo reprendió. Lo que pasa es que hay uno que le gusta decirle desde aquí y hay otro que le gusta ir allá. Oh, gloria a Dios. Entonces usted tiene que entender que los dones tienen diversidad en su manifestación. Igual que en
con los moveres del Espíritu. Hay gente que danzamos, ¿verdad? Hay otros que se quedan, lloran, sueltan sus lágrimas. Hay otros que se quedan como que, muy contrictados, muy compungidos. Hay otros que somos de más manifestación. Por ejemplo, en el caso mío, ustedes me conocen, yo soy de más manifestación. Yo soy más de hablar lenguas. Yo soy más de llenarme del Espíritu, de la danza. Y yo sé que eso no tiene que ver con unción, tiene que ver con gozo. Entonces, ¿qué acontece? Aquí viene lo siguiente. El problema de una persona es cuando usted comienza a confundir una cosa con otra. Usted tiene que saber lo que es gozo y lo que es unción. Hay personas que pueden tener mucho gozo y no tener unción. Hay gente que puede estar danzando en el culto, hablando lengua en el culto, y una persona caer endemoniada y ellos no pueden reprender ese demonio porque el hermano tiene gozo pero no tiene unción. ¿Alguien me está entendiendo? También hay que entender que hay ministerios y hay dones que no operan en todo el mundo. Entonces, cuando usted quiere hacer algo para lo cual usted no fue llamado a operar, lo más probable es que usted quede mal. ¿Me estoy dando a entender? Veamos lo siguiente. El verso 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Que es lo esencial de cada don. Dios te usa. Entonces, si Dios te usa, yo te voy a preguntar, y me voy a preguntar a mí, ¿en qué aprovecha el don que tú dices que tienes al cuerpo de Cristo? Porque hay personas que pudieran utilizar los dones que tienen para dividir el cuerpo, para maltratar el cuerpo, para ufanarse en el cuerpo, para manipular a la gente. Y usted tiene que tener cuidado con eso, porque los dones no son para manipular a la gente. Porque una gente ore por ti y tú te sanes, no significa que mañana tú tienes que vender tu casa y regalárselo a ese hermano, porque tú tienes que honrarlo. Usted solamente tiene que honrar a Dios, que fue que lo sanó. El hermano fue un vaso. Usted reconoce que el vaso se dejó usar por el Señor, pero al final usted sabe quién fue que usó el vaso. Porque el vaso por sí solo no te sana, el vaso por sí solo no te libera. El don es del Espíritu, y quien opera es el Espíritu. Por lo tanto, los dones no son propiedad suya, son propiedad del Espíritu y están al servicio de la iglesia. Dígale al hermano que está a tu lado: el don no es propiedad tuya. El don no es propiedad tuya. El don es del Espíritu. Entonces, usted, como un instrumento del Espíritu, usted debe de ser usado por el Espíritu. Pero sabemos que hay gente, principalmente, que se la dan de profeta y quieren estar en las iglesias profetizando o en las redes profetizando para que la gente le dé dinero, para buscar beneficios propios. Yo necesito que alguien me entienda esto: ningún don del Espíritu es para enriquecer a aquel que lo porta. Todo don del Espíritu es para beneficio del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué acontece? Quiero que alguien me escuche esto. Cuando usted ve una persona que fluye en algún don, pero usted le conoce orgullo, esa persona se fue del propósito. Porque el don no es para hacerte orgulloso, es para hacerte humilde, para que tú trabajes en beneficio del cuerpo. Porque el objetivo es trabajar para el cuerpo, no trabajar para sí mismo. Trabajar para el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué acontece? Déjeme explicarle algo. Recordemos que hay muchas personas que están utilizando los dones para hacer mercadería con ellos.
¿Y cómo es mercadería? Bueno, mira, yo tengo un buen don, a mí me sigue mucha gente, yo estoy fuerte en las redes sociales, son miles los que me siguen. Tú quieres llevarme a tu iglesia, tú tienes que conseguirme 200, 300 mil pesos, ubicarme en una habitación 5 estrellas del mejor hotel, ponerme un vehículo a mi disposición y ponerme un chofer que me maneje ese vehículo. Si no, este ministerio no te puede ir a predicar. Ahora bien, déjeme explicarle algo. Esa es la mercadería de la fe. Porque déjeme explicarle esto. Cuando usted sabe lo que usted tiene y que lo que a usted le dieron se lo dieron de gratis, para que usted lo dé de gratis. Alguien que me escuche esto, usted no va a hacer mercadería con aquello que a usted le dieron. Usted lo va a usar para el servicio de Cristo. Si te dieron una ofrenda, bien, y si no, también. Es más, le voy a decir algo, y se lo voy a decir con mucha humildad. Nadie puede pagar con dinero un don. Simón el mago quiso comprarle el don a Pedro. Y fue donde Pedro y le propuso dinero. Y Pedro le dijo: tú lo que te he descarriado. Tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Diga conmigo: el don de Dios no se compra. Por lo tanto, tampoco se vende. Porque lo que usted no compra, tampoco usted puede venderlo. Lo que a usted le dieron de gracia, como dice la Escritura, usted tiene que darlo de gracia. El don del Espíritu a ti no te costó nada. A Cristo le costó su sangre. A ti y a mí no lo dieron gratis. Entonces, ¿qué pasa? Vengo aquí. Por eso ustedes nunca van a escuchar que Isaac Pimentel cobró una ofrenda en ningún lugar donde lo invitan a predicar. O digo: a mí hay que darme tanto, yo no voy. Yo no funciono así, porque yo tengo claro lo que recibí de parte del Señor. Y no hay una cosa mejor, mis hijos, que cuando tú terminas de hacer la obra de Cristo, que tú puedes llegar a tu casa y tú tienes la tranquilidad y la paz que da el hacer las cosas bien hechas, y tú estar en paz con el Señor, y tú saber que a este asunto tú no viniste a enriquecerte con ganancia deshonesta. Ahora bien, dice el verso 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, hagamos un stop aquí. Es el primer don que Pablo está mencionando ahora, al que Pablo está haciendo referencia. De los 9 dones que Pablo se va a referir, el primero que él menciona es palabra de sabiduría. ¿Por qué comienza por la sabiduría? Porque el principio de la sabiduría, usted sabe que es el temor a Dios. Entonces, todo don que el Espíritu da debería de tener como forma, como fundamento, la sabiduría, como forma de accionar la sabiduría, como forma de manejarse la sabiduría, la prudencia. Pero para nadie es un secreto que hay gente con dones sin sabiduría y sin prudencia, sin saberse manejar en aquello que Dios le entregó, haciendo más daño que bien. Entonces ya aquí lo que puede haber es una tergiversación del don del Espíritu. Ahora, déjeme explicarle algo. Y este ha sido un gran debate durante mucho tiempo. ¿Puede alguien que está en pecado fluir en dones? Mis hijos, mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí, porque yo lo he visto. A mí no me lo han contado, yo lo he visto.
Yo he visto gente sanando enfermos, levantando paralíticos, reprendiendo demonios y luego uno descubrir que tenía una vida oculta de pecado. Por lo tanto, sí se puede fluir en algún don y no estar alineado al Espíritu. La realidad nos ha dicho que sí. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué esto se da? Bueno, pudiéramos analizarlo desde diferentes perspectivas. Yo te lo voy a poner de la siguiente manera, rápido. Cuando Dios te da un talento, la intención de Dios es que tú uses ese talento para bendecir y para multiplicar en el reino. El problema es que hay gente que cuando Dios le entrega algo, ellos lo malusan. El detalle es que hay un día donde el Señor te va a llamar a ti y me va a llamar a mí y me va a pedir y te va a pedir cuenta de qué hiciste con el talento que a ti te dieron. Entonces hay personas que el Señor le entrega los dones y luego los deja tranquilos. Y ellos comienzan a hacer montones de cosas con el don y se olvidan que un día ellos van a tener que dar cuenta. Que un día los van a llamar a cuenta y le van a pedir cuenta por la mayordomía que ellos tuvieron en el don que se le dio para ellos operar. Porque Dios no te da nada que después no te vaya a pedir cuenta por aquello que Él te dio. Por lo tanto, uno tiene que ser cuidadoso. Y le voy a explicar otra cosa, analizándolo desde otra perspectiva también. ¿Por qué el Señor pudiera permitir en un momento determinado que alguien que está en pecado o alguien que está caminando mal pueda fluir en algún tipo de don? Por lo siguiente, déjeme explicarle esto. Al final el que está mal es usted. Oído. Vamos a suponer que usted tiene un don fuerte del Espíritu. ¿Cuánta gente se está salvando a través de su don aunque usted se pierda? Si no se arrepiente. Pablo dijo que él tenía que cuidarse, no siendo que él, habiendo sido heraldo para otros, él mismo viniera a ser descalificado. O sea que alguien que está siendo muy usado por el Señor pudiera al final terminar siendo descalificado. Recuerden aquellos que van a llegar delante del Señor y le van a decir: pero Señor, en tu nombre yo sanaba enfermos, Señor, en tu nombre yo reprendía demonios, en tu nombre yo hacía tantas cosas. Y Cristo le va a decir: apartado de mí, yo a ustedes no lo conozco. En otras palabras, ustedes no trabajaron conmigo, aunque creyeron que trabajaban para mí. Trabajaban en mi nombre, pero no conmigo. Porque déjame explicarte a ti una cosa. Aquí, cuando tú trabajas para el reino, hay algo que también tienes que tener en cuenta, que es lo siguiente: no solo es el trabajo, no es solo hacer cosas para Dios. Hay gente que le gusta, no, que yo tengo que estar haciendo algo, que yo tengo que estar haciendo algo. Te voy a decir esto: en una ocasión vinieron los 70, oh gloria a Dios, y le dijeron: Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, en tu nombre los enfermos se sanaban. Y Cristo dijo: no se regocijen de eso, regocíjense más bien de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, lo que debe de producir gozo en un creyente no es que los enfermos se sanen, no es que los endemoniados se liberten, es que tú y yo esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Oh, gloria a Dios. Dígale al hermano que está a tu lado: hay que cuidar nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. Sí, yo soy de los que creo que el que no lo cuida se le pierde. Aunque muchos digan que no.
El mismo Pablo dijo: no siendo que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. El que no corre la carrera legítimamente, lo descalifican. ¿Y qué significa ser descalificado? No aprobado. Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ustedes saben qué pasa con el mensaje? Que el mensaje tiene doble filo. Te corta a ti y me corta a mí. Un día a mí me van a llamar cuenta por todos los mensajes que yo he predicado. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Hay una lista de los mensajes que los predicadores predicamos. Un día Dios nos va a llamar a cuenta. Ahora, por eso es que un pastor, un predicador, una persona que ministra tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice desde el altar. ¿Cuál es la intención con la que lo dices? ¿Qué procuras en lo que estás diciendo? ¿Beneficiar al cuerpo, edificar al cuerpo o manipular a la gente? Sabiduría. Sabiduría es un don que la iglesia necesita, y que todo aquel que es llamado por Dios debería operar en sabiduría. Porque la sabiduría te va a permitir a ti poder tener las destrezas necesarias para que el diablo no te engañe. Saber cómo manejarte, saber cómo conducirte y sobre todo tener temor de Dios. Porque déjeme explicarle algo. Hoy en día se necesita en los altares temor de Dios. Se necesita cristianos con temor de Dios. Hay mucha gente que se le fue el temor a Dios. Hay mucha gente que está jugando al evangélico. Y te voy a decir a ti una cosa: el que cree que está jugando con Dios se equivocó. Con Dios nadie puede jugar. El evangelio no es de pantalla. El evangelio es de vida, de lucha. Diga conmigo: no es una pantalla. No es una pantalla. Usted no puede estar aquí para que lo vean. Voy para el culto para que me vean. Voy para el culto para que crean que yo soy espiritual. Voy para el culto para que crean que yo soy evangélico. No, usted está aquí porque usted tiene una necesidad. Y esa necesidad se llama Cristo. Esa necesidad se llama Cristo. Usted tiene que rendirle culto. Y usted está aquí porque usted dijo: en la casa donde yo me congrego, esta noche tienen culto a Jehová. Y yo quiero estar en el culto a Jehová que hay en mi casa. No podemos trabajar a pantalla. Los dones del Espíritu se han convertido también en muchos lugares en objeto de rivalidad. De rivalidad. Vamos a ver quién tiene más unción. Es que no se trata de quién tiene más unción. Voy a explicarle algo. Esto es muy serio. Esto es muy importante. Quiero que me escuchen esto con mucha atención. Por favor, escúchenme. En momentos determinados, en un culto aquí en esta iglesia, en un culto, usted ha visto 6, 7, 8, 9, 10 milagros, manifestaciones poderosísimas, liberaciones, gente vomitando disparate, unción, aceite corriendo en el púlpito, manifestaciones fuertes del Espíritu de Dios, gente llorando, gente quebrantada, fuego del Espíritu. Y te voy a dar un dato: estamos aquí bregando con ¿qué? Con 300 gente, 400 gente o 500 gente cuando nos reunimos todos, que estamos en la calle, que estamos afuera, como el caso del 31. Pero mayormente, como los cultos son seccionados en grupos los domingos, mayormente los cultos, el que
más tiene, alcanza las 300 personas. O sea, en un culto con 300 personas, a veces tuve, y a veces hasta con menos. Hubo un culto aquí el año pasado que habíamos como 80, 90 personas, que fue a las 10 de la mañana. Y en ese culto se hicieron 6 o 7 milagros rápidos que todo el mundo lo vio. Y manifestaciones del Espíritu y gloria y presencia de Dios. Mas sin embargo, muchas veces usted se para en un estadio y no hay un solo milagro. Alguien que me escuche esto. Mas sin embargo, las personas van a catalogar que el estadio, porque en el estadio había más gente, porque en el estadio esto no se trata de cuánta gente haya. El asunto es que tú fluyas en aquello en lo que Dios te llamó. Hay personas que han ido a la sala de un hospital y han orado por alguien que los médicos dijeron: ya tú no tienes vida, estamos esperando que te mueras, y tú te levantas de allí. No hubo una cámara que te tomara. Alguien que me escuche lo que estoy hablando. No hubo, oh Dios mío, no hubo alguien que dijera: wow, cuánto Dios usa al hermano fulano. No te convertiste en uno de los famosos milagreros que hay hoy en día porque no había una cámara allí. Mas sin embargo, Dios te usó. Te voy a decir a ti una cosa: cuántos hijos míos en esta iglesia yo no lo he visto traer testimonios de milagros poderosos, de cosas que el Espíritu de Dios ha hecho a través de ellos, y nadie lo sabe. Se quedaron en los 200, en los 150 que habían aquí. La unción no tiene que ver con propaganda. La unción no tiene que ver con multitud. La unción lo que tiene que ver es con ser guiado por el Espíritu Santo para cumplir una misión determinada. Volvamos a la unción. El ministerio de Moisés profético duró 40 años. Moisés era profeta, dice la Biblia. El de Juan se cree que no llegó bien ni siquiera un año. Y Jesús hace una evaluación. Jesús, el que evalúa los ministerios, el que tiene autoridad para decir quién es quién y quién no es quién, ese es. Dijo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado un profeta mayor que Juan. ¿Qué milagro hizo? Búscame un milagro registrado en la Biblia que hizo Juan. No hizo ninguno. Moisés dividió las aguas del mar. Moisés convirtió agua salada en agua amarga en dulce. Moisés hizo bajar maná del cielo. Moisés veía la nube que bajaba. El pueblo se quedaba a la distancia. Dios hablaba con él cara a cara. Nada de eso vemos en el ministerio de Juan. Y Jesús dice: no se ha levantado un profeta mayor que Juan. Diga conmigo: la unción es que yo haga aquello para lo que Dios me llamó. No importa si te ven o si no te ven. Es más, te voy a dar un dato. Quiero que me escuche esto. Hay gente en esta iglesia que tiene más unción que muchos predicadores. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Sí, aquí hay gente que tiene su familia completa sirviendo a Cristo, y hay predicadores que no lo tienen. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Hay muchachos que están en la iglesia que tienen una unción, que tienen la mujer metida con Dios, tienen los hijos metidos con Dios, y hay otros que lo que tienen es un desorden. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando, porque el don hay que trabajarlo con sabiduría. Y estoy en el primer don, porque yo no voy a fluir en todos esta noche. La gloria va a ir en aumento. Yo estoy en el primero: sabiduría. Prudencia. Eso le ha faltado a muchos. Por eso se le destruye el matrimonio cuando arrancan en el ministerio. Porque le ha faltado sabiduría, le ha faltado prudencia, le ha faltado poder hacer un equilibrio. Oh my God. Porque déjeme decirle usted una cosa: un ministerio no es solo oración. Hay gente que dice: es que esto solo se sostiene orando. No es solo oración. Métale palabra. Métale palabra. Haga equilibrios en su vida. Hay cosas a las que usted tiene que darle prioridad. Y una de las cosas a las que un creyente tiene que darle prioridad a su familia.
Primero hay que ministrar bien la casa tuya y luego la casa del Señor. Entonces no es un asunto de que yo soy el ministro de Dios. ¿Dónde está tu sabiduría? Que yo fluyo en la unción. ¿Dónde está tu sabiduría? Vamos a criar a los muchachos en el temor de Dios. Oh, gloria a Dios. Porque tu primer ministerio no es el púlpito, es tu casa. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Señor, entendamos eso. Es más, el Señor descalifica al que tiene su casa destruida para ministrar en la obra de Dios. No soy yo, señores. La Biblia dice: si tú no gobiernas bien tu casa, mucho menos que. Estamos hablando de dones y de operar en ellos con sabiduría. Dice la Escritura, estoy ubicado ahí profundamente. Dice que es para provecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provecho. ¿Le aprovecha a usted que por el don que usted tiene usted pierda a su familia? Entonces, ¿qué faltó ahí? Sabiduría. Manejo. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Sabio es aquel que tiene conocimiento y sabe aplicar el conocimiento a su accionar en la vida. Sabio es aquel que sabe cuándo abrir la boca y cuándo quedarse callado la boca. Porque déjame explicarte algo. Hay veces donde tú puedes tener la razón y es mejor perder. Y tú tienes que aprender a hacer un equilibrio. La gente, oh Dios mío, mire, la Biblia dice que no le diga necio a nadie. Yo no le digo necio a nadie. Pero cuando una persona tiene necedad en su corazón, habla lo que no tiene que hablar, dice lo que no tiene que decir, no tiene freno, oh aleluya, se porta mal, se maneja mal, tiene problemas en él. Pero cuando una persona es sabia, es más, te voy a decir algo. Cuando la mujer es sabia, ella se va a ganar al marido. Dice la Biblia, hasta sin palabra. Dijo el apóstol, pues que sin palabra se va a ganar al esposo. No sé qué tiempo, puede durar 2 años, puede durar 3 años, pero un día él va a caer cuando tú eres sabia. Va a llegar el evangelio y en un año de puerta abierta, oh gloria a Dios, decláralo sobre ti. Ahora bien, veamos lo siguiente. Cuando nosotros fluimos en el don de sabiduría, entonces nosotros recibiremos unas revelaciones. La gente va a querer hablar contigo. Tú eres una fuente de prudencia. Tú eres una fuente de conocimiento. Hay un manantial en ti. Porque déjeme explicar algo. Piense usted, piense solo usted. Tener un don. Ok. Voy a ponértelo de esta manera. Observe algo. Si con un don de sanidad que Dios te da, el SIDA, el COVID, el cáncer, la leucemia, la falsemia, problemas de la piel, enfermedades del riñón, enfermedades cardíacas, se van de los cuerpos. Con una oración de fe, el paralítico se levanta. El que estaba ciego recibe la vista. Con una oración de fe, aquel que tiene ese tipo de don y de manifestación del Espíritu Santo, piense usted cómo opera aquel que tiene sabiduría.
Y no una sabiduría del mundo, una sabiduría que le vino de arriba, porque te viene como un don del Espíritu. No es la sabiduría porque tú estudiaste mucho y tú eres muy letrado. Oh my God. Porque déjame explicarte algo. La bendición de los dones, mi hijo Samuel, es que no dependen de ti, dependen del Espíritu. No es porque tú te fajaste con un librito a estudiar y tú dices, mira, yo he estudiado tanto que he alcanzado estos títulos. No, es que no tiene que ver con eso. Porque por más que tú estudies medicina, tú no vas a fluir en don de sanidad porque tú seas médico. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? No porque tú seas abogado o porque tú seas científico, tú vas a operar en don de sabiduría. Son dones que vienen de arriba y el Espíritu se lo da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Me entendieron eso? Ya voy terminando. Esto está bueno. A otra dimensión del Espíritu. Porque al final, cuando yo termine la serie, mi intención es orar. Para que oremos juntos, para que se activen en ustedes dones del Espíritu. Les dije que se piden. Y lo vamos a ver en la Biblia que se piden. Que lo que yo te estoy enseñando es lo que la Biblia dice. Se piden los dones. Entonces vamos a estar orando para que se activen dones del Espíritu. Oh, gloria sea al nombre del Señor. Para comenzar con una iglesia activada en el Espíritu. Porque una iglesia que se va a duplicar su membresía este año es una iglesia donde hay que estar fluyendo en el Espíritu. Es una iglesia donde los dones del Espíritu tienen que estar fluyendo y en vigencia. Amén. Oh, gloria a Dios. Así que dígale al hermano que está a tu lado: el jueves continuamos a otro nivel. Oh, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.